Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Quijada y este es mi primer episodio en podcast Cristiano de Closet por vía YouTube o vía video. La verdad un poco extraño porque todo el año anterior hicimos el podcast prácticamente en la modalidad solamente en audio, versión podcast, claro. Y bueno, decidimos este 2022 innovar haciendo no solamente los podcasts, sino también en la versión video para que la comunidad de YouTube pueda enterarse de lo que nosotros estamos hablando en el podcast Cristiano de Closet. Y bueno, en este primer capítulo vamos a retomar un poco algunos de los temas que ya hablamos porque creo que es bastante trascendental tocar estos temas que ya hemos dialogado incluso en el podcast, pero ahora en su versión por vía YouTube. Y es que en el primer capítulo de Cristiano de Closet, que precisamente se llama por eso Cristiano de Closet, habla de cuántos cristianos permanecen en el anonimato, permanecen detrás de la vergüenza o de la pena para decir que son cristianos. Y muchas veces tiene que ver con la etiqueta, tiene que ver con lo que la gente dice, tiene que ver con no pertenecer al círculo de personas familiares o algo que incluso piensan o tienen una creencia religiosa diferente, y muchas veces ese tipo de cosas aunado a otras situaciones hacen que un cristiano recién convertido no esté, o incluso los que llevan muchos años también, no esté tan orgulloso de decir que es cristiano a los cuatro vientos. Y no se trata porque nosotros estemos gritándole a todo mundo que somos cristianos, porque primero antes de hablarlo tiene que notar si tiene que ver un cambio en nuestras vidas, en nuestra forma de vivir, en la forma de tratar a nuestra familia. Pero definitivamente hablamos de todas estas personas que ya tienen años en el Evangelio y que muchas veces mantienen su fe en lo muy oculto. Y hay muchos factores, ¿no? Nosotros pensamos en lo personal, yo estudié derecho y analizando las estadísticas del derecho religioso nos damos cuenta que en México es el tercer lugar en tipos de discriminación por motivos de religión, debajo de la forma de vestir, debajo de la complexión física, y un motivo de discriminación en tercer lugar es por creencias religiosas, según los datos y las estadísticas oficiales. A esto digo, hay muchos otros tipos de discriminación, pero nos llama mucho la atención que en México todavía en la actualidad, después de tantos años, se esté dando este tipo de cosas. Y tiene que ver al momento de que una persona le dé pena decir que es cristiano o que es de religión, por supuesto, porque todavía existen burlas de la persona que le dicen alabaré o le dicen el aleluya y lo están burlando en el trabajo, lo burlan en la escuela o hacen mofa de él en todos lados, y obviamente pues siempre permanecen en el anonimato, ¿no? ¿A quién le va a gustar ser mofa de los demás con este tipo de cosas? Y es que a mí me pasó de pequeño, ¿no? Yo en el podcast, en la versión audio, yo les compartía que padecí este tipo de discriminación en la escuela desde que yo era muy pequeño, y obviamente pues yo era cristiano en la iglesia y que yo lo que hacía era portar y me sentía muy orgulloso de ser cristiano dentro de la iglesia, pero cuando yo salía las cosas eran totalmente diferentes. Yo pues obviamente me daba vergüenza, me daba mucha pena decir que era cristiano, y en ese tiempo no estaba tan de moda el tema de las discriminaciones. Bueno, culturalmente México siempre ha hecho mucha mofa de muchos tipos de discriminación, pero en particular en la escuela fue por motivos de religión. Yo vengo a crecer y a entender muchas cosas, ¿no? Incluso en el marco legal nos damos cuenta que existen mecanismos que previenen la discriminación de este tipo en la ley, en la constitución, en diversas organizaciones como derechos humanos. Y muchas veces el cristiano hoy en día sigue pereciendo. ¿Por qué cosa? Por falta de conocimiento. Así como hace muchos años el cristiano perecía por la falta de conocimiento y que está documentado en el Antiguo Testamento, hoy en pleno siglo XXI el cristiano sigue pereciendo por falta de conocimiento, porque no conoce sus derechos, porque no conoce ni siquiera parte de la normatividad de lo que defienden las leyes en materia de religión, porque incluso
Si hay personas que quieren manifestar su fe en algún parque, hay autoridades que los callan y el cristiano no sabe cómo defenderse. Ahora imagínate la persona que está recién convertida en el cristianismo, o aquella persona que es cristiano de una forma pasiva, si lo queremos ver de este punto de vista, que nos estamos prácticamente cohibiendo de decir lo que somos, de decir lo que pensamos y decir lo que sentimos. Sobre todo en este tiempo de ideologías, de reformas del pensamiento, porque no ha habido en los últimos años tanto debate acerca del pensamiento como en este tema. Y es que hoy ha pasado este tipo de críticas y de pensamiento a otro nivel. Antes te decían el aleluya y hasta ahí se acabó en mis tiempos, pero hoy en esta nueva guerra de pensamientos o en esta reforma de pensamientos, muchas veces el decir que es cristiano ya te tildan de ignorante, te tildan de que no tienes argumentos sólidos, científicos, basados en algo material, sino desestiman nuestros argumentos, nuestros comentarios o nuestra forma de pensar por el simple hecho de que las basamos a través de la Biblia o de nuestras creencias religiosas. Y esto, si hoy no le ponemos un alto, si hoy no tomamos cartas en el asunto, nos va a cobrar la factura en años futuros, nos va a cobrar la factura en las próximas generaciones. ¿Por qué? Porque si de por sí, a causa de la mofa y de este tipo de discriminación, hay cristianos en el anonimato, ahora imagínate cristianos que no quieren estar en el grupo de los ignorantes, en el grupo de los antiderechos, en el grupo de los conservadores, porque hoy en día todo es progresista, porque hoy en día todo es liberal, porque hoy en día todo es libertinaje, y quienes pensamos diferente o quienes pensamos con acorde a la palabra de Dios como fundamento de nuestra vida, incluso como un fundamento histórico, arqueológico, antropológico, o sea, no vale. ¿Por qué? Porque viene de la Biblia. Y hoy se vive este tipo de discriminación en redes sociales, con pastores, con ministros. Y si tú y yo, que tenemos muchos años de cristianos, no hacemos algo al respecto, te repito, en las próximas generaciones vamos a cobrar la factura, nos van a cobrar esta factura de no hacer algo el día de hoy y de no capacitarnos y de no prepararnos. Lamentablemente en países como Europa, que fue uno de los continentes, dije países pero continente, fue uno de los continentes donde el apóstol Pablo caminó, donde el apóstol Pablo recorrió, donde en Turquía hubo iglesias, donde en Grecia hubo iglesias, donde en diversas partes del Medio Oriente se establecieron los primeros apóstoles, los primeros evangelistas, los primeros difusores del evangelio. Hoy esa tierra es tierra musulmana, hoy esa tierra es tierra que ya no tiene un pensamiento cristiano, cuando incluso a América del Norte, América Latina, África y otras partes del mundo fuimos permeados por este tipo de pensamiento hace 500, 600, hace aproximadamente 1000 años, que estaba en todo su apogeo cuando la Reforma Protestante nació de estas zonas de Europa y obviamente permeó en todos lados. Aquí estamos viviendo el último remanente del pensamiento cristiano del siglo XXI solamente en América Latina, parte de América del Norte, por supuesto, África y parte de Asia. Porque hoy Europa, las grandes iglesias de aquel momento, de los grandes avivamientos de aquel momento, hoy se convirtieron en museos. Hoy se convirtieron en lugares donde solo vive el recuerdo de lo que alguna vez fue y ya no es. Y hoy ya predominan otras creencias ideológicas, otro tipo de pensamiento progresista, liberal, y que ahora nos está comiendo nuevamente, así como el cristianismo en algún momento impactó en filosofía e ideología América Latina. Hoy esas nuevas corrientes nos están penetrando. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo usted, pastor?
¿Qué está haciendo usted, líder, cristiano que tiene 5, 10, 15, 20 años? ¿Qué estamos haciendo? Sí, vamos a predicar el evangelio, por supuesto, para que la gente se entere que Cristo, que Jesús es el único que salva, pero también tenemos que profundizar en el conocimiento, tenemos que armarnos para poder defender lo que nosotros creemos, y que no solamente lo sustentamos con la Biblia, sino que Dios ha hecho una serie de elementos alrededor del mundo, alrededor de la historia, alrededor de las cosas físicas, incluso biológicas, científicas, para poder sostener y argumentar que Dios es real, que el cristianismo ha sido una solución para estos tiempos, para el mundo moderno, incluso para el derecho, para la forma del capitalismo, las economías, para muchas otras cosas, los valores. Hoy en día, y lo voy a decir en cada podcast que tengo oportunidad, la iglesia es el último pulmón que oxigena la moral de nuestra sociedad. Y tenemos que difundir los valores, tenemos que difundir los principios, que son nada más y nada menos todo lo que está en la Biblia. Y ante la sociedad son principios y son valores. Ellos quizás no van a entender de teología, pero sí van a comprender la grandeza del amor, la grandeza de la honestidad, de, de dar la vida por alguien más, que en el caso de que Jesús dio su vida por nosotros, y que no hay ninguna forma de vivir el amor a menos de que lo vivamos como lo dice 1 Corintios 13 en todas sus facetas, y que eso la gente lo necesita, por supuesto. Yo el otro día en la cuarentena estaba observando algunos live y me daba cuenta que había mucha gente que sufría por el amor. Yo veía un live que tenía más de 5,000 visualizaciones en vivo, de una chica que estaba leyendo el tarot, y todo el mundo le preguntaba cómo le iba a ir en el amor. ¿Por qué? Porque pues estaban inciertos de este tipo de diálogos, de cosas, de cosas, de lo que va a pasar en el futuro, y querían saber si iban a encontrar al amor de su vida, si iban a encontrar a alguien. Y digo, la Biblia de principio a fin está llena de amor y de una perspectiva sana, genuina, pura de lo que es realmente el amor, y son secretos que tú y yo sabemos, pero que no lo compartimos y no lo difundimos mediante los principios y valores. Así que yo creo que lejos de una persona de cristiano de closet o de que esté en el anonimato, no podemos dejar el evangelio en el anonimato, ni nuestras creencias en el anonimato, y prepararnos en todos los sentidos, argumentativos, pero también de conocer nuestros derechos, de que lo mencioné el día de hoy porque se me hace muy importante y tenemos que mencionarlo en más podcasts de ser posible, y muchas más personas se tienen que enterar de esto, que la tercera causa de discriminación en México es por motivos de religión. Por motivos de género es uno de los últimos lugares del top 10, más o menos el noveno, el octavo, y que le hacen muchísima bulla. Le dicen a todos lados, en televisión, en radio, por donde sea, no discrimines por motivos de género, pero más discriminación como la religión, que está en los primeros lugares, nadie dice nada. Y tú y yo tenemos que empezar a levantar la voz para animar a más personas que salgan del closet del anonimato, que ya no les dé pena, que no les dé vergüenza, que porten con orgullo la bandera de ser cristiano, la bandera de Cristo, que Cristo cambió, transformó sus vidas, y que puedan decir a los cuatro vientos cómo Dios está cambiando sus vidas y las de sus familias. Así que yo te invito a que escuches los demás capítulos. Vamos a hacer más capítulos de Cristiano de Closet por vía video. Y bueno, suscríbete al canal, síguenos en Instagram, en el canal de @cristiano de closet, TikTok @cristiano de closet, y en mis redes sociales, Facebook como Pedro Quijada y en Instagram como @Pedro Quijada oficial. Así que Dios te bendiga, muchas gracias por tomarte el tiempo de ver Cristiano de Closet en esta faceta, y nos vemos en el siguiente capítulo. Dios te bendiga.